Hola, mosuras, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien en este día. Dios les bendiga a cada uno de los que me está viendo y lo que me van a ver pues más al ratito, porque este video tiene que compartirse, tiene que llegar a muchísimas más personas. Y pues, mosuras, ¿cómo ha ido su tarde? ¿Ya comieron? ¿No comieron? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que dejaron de hacer? ¿Ya leyeron la Biblia? ¿Ya oraron? Cuéntenme que es la mosura aquí, quiere saber todo lo que ustedes hacen. No, bueno, no todo, pero sí quiere saber muchísimas cosas que ustedes están haciendo en estos momentos. Y mosuras, díganle al predicador católico Elmer Arana que se conecte porque ya vamos a empezar en este en vivo, mosuras. Este tema está muy interesante. De hecho, hay una evangélica que me mandó las preguntas para que yo se las hiciera a Elmer Arana. Evangélica Trinitaria me manda las preguntas para que yo se las haga a Elmer Arana. Elmer Arana, Dios te bendiga, espero que estés por aquí y me mandes la solicitud para que te añadas a este en vivo, mosuras. Me veo más bonita, más feliz, lo sé, mosuras, lo sé, es la gracia de Dios que abunda en mí. Pero mosuras, ya saben que me cargo una humildad que de verdad como que llegas al cielo. Pero, a ver, Elmer Arana, si te puede unir, por favor. Estoy nerviosa, mosuras, no saben, es que ahorita como que me enteré de algo y así como que ando un poco nerviosa. Ando como algo nerviosa, feliz, triste, confundida, angustiada. Ando así, mosuritas, ando así. Ya se está agregando el hermano Elmer. Yo siempre he contestado mensajes porque ando con un dolor de cabeza tremendo. Dios bendiga a todos aquellos que me han mandado mensajes, mosuras. Compartan este en vivo, por favor, compartan este en vivo, mosuras. Rodrigo Calvo, Dios te bendiga donde quiera que estés, donde quiera que estés. Compartan este en vivo porque vamos a ver si realmente los católicos son idólatras o no lo son. Si realmente ellos practican lo que es la justicia o la injusticia. Si realmente ellos pues adoran las imágenes o no las adoran. Porque hay muchos que dicen, es que los católicos adoran a las imágenes y hay muchos que dicen, es que no es cierto, Mayeles, esto no es verdad. Así que compartan este en vivo para llegar a más personas y que muchas personas puedan darse cuenta realmente por qué los católicos utilizan imágenes y por qué los evangélicos no la utilizamos. Hola hermanita, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Súper feliz, súper contenta. Muy bien. ¿Está bien que tenga el teléfono así o quieres que lo gire? Sí, quiero, mejor porque... No sé si queda bien ahí. Oh, me va a quedar un poco. Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Exacto. Amén, estoy feliz. Amén, estoy feliz. ¿Me escuchas? ¿Cómo estás? Bendiciones y para toda tu audiencia también. Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Amén, comentemos. Amén, comentemos. Como que se escucha raro el audio. Bien, como que se corta un poquito, hermana. Ok. Hermano. Ok. La primera pregunta para usted. La primera pregunta para usted. ¿Cuál es el nombre de su canal? ¿Cuál es el nombre de su canal? ¿Cuál es el nombre de qué? De su canal de YouTube. Oh, Elmer Arana. Elmer Arana. Muy bien. Arana. Muy bien. Hermano, hay una evangélica que me mandó las preguntas. Y pues, preguntas van para usted. La primera dice así, para ti. Hace falta. ¿Representa a alguien para creer? Buenas tardes, pues, a todos los que nos siguen. Como ya mi hermana me presentó, mi nombre es Elmer Arana. Soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero Juan 23. Soy ministro extraordinario en mi parroquia. Pertenezco a la parroquia San Lucas Evangelista en Boston, Massachusetts. Hermanita, déjame decirte que para responder tu pregunta, pues vamos a ver realmente, esto es una de las formas con la que el sectarismo ataca a la iglesia. Te voy a decir el sectarismo porque las iglesias, las llamadas iglesias históricas, comparten la misma fe de la iglesia y tienen también imágenes.
para comprender el significado de imagen. Y te voy a decir, esto no es nuevo. Realmente las sectas de hoy en día, no las iglesias históricas, sino las sectas de hoy en día, agarran las imágenes como una forma para atacar a la iglesia. Pero esto es histórico. Realmente ya existía en el siglo VIII los llamados iconoclastas. Si tú has oído de León III, era un emperador bizantino que puso en su poder lo que es todo lo que era iconoclastas, o sea, destruir las pinturas, las imágenes. Y entonces, desde entonces, esa era una herejía que es condenada por la iglesia, y en lo que es en un concilio, la iglesia ya condenó esto. Te voy a leer parte de lo que es realmente el catecismo de la iglesia. En el numeral 2131 dice: fundándose el misterio del Verbo encarnado, el séptimo concilio ecuménico celebrado en Nicea en el año 787 justificó como los iconoclastas el culto de la sagrada imagen de Jesucristo, pero también la de María, la Madre de Dios, los ángeles y de todos los santos. El Hijo de Dios se encarnó e inauguró una nueva economía de las imágenes. Entonces, esto fue una herejía que ya existió, pero realmente se basan en lo que es el Éxodo 24. Realmente todas 70,000 denominaciones religiosas se abarca lo que es el Éxodo 74, malinterpretando el mandamiento para atacar a la iglesia, pero te cubre lo que dice Éxodo 23. Para saber realmente lo que es idolatría o lo que realmente manda el primer mandamiento, la iglesia también nos dice que el primer mandamiento condena lo que es el politeísmo, o sea, creer en la divinidad de otros dioses. Entonces, el Éxodo 23 te dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, o sea, no tendrás otros dioses. Cuando tú estudias la gramática en la oración, el sujeto es uno, el verbo es otro y el predicado es otro. Entonces, Éxodo 24 viene a ser el predicado de lo que se habla el sujeto. El sujeto te habla de ídolos, o sea, ídolos paganos. Para entender realmente lo que pasaba cuando se da el mandamiento, te voy a ver. O sea, realmente, para entender esto hay que irnos al contexto histórico y geográfico de los pueblos que rodeaban a Israel. El pueblo venía saliendo de una esclavitud de Egipto y realmente, pues, ¿qué te digo? Cuando se da este estatuto, el pueblo necesitaba conocer, necesitamos nosotros conocer el contexto histórico y geográfico que rodea a Israel. O sea, en esa historia, realmente, ¿quiénes eran los pueblos? Fenicia, Babilonia, Egipto. Entonces, ellos realmente usaban estatuas de animales y los tenían como sus dioses. Egipto adoraba un buey. Ese era su dios, un buey. También adoraban, entre otras deidades, el sol, la luna, etc. Babilonia, por ejemplo, tenía una gama de dioses representados por animales, y Fenicia tenía los Baales. Entonces, ahí se da el mandamiento. Pero, ¿qué hace? Textualmente se saca 24, pero no se menciona 23. O sea, no te hagas imagen de los ídolos. Pero Jesucristo no es un ídolo. Cuando vemos Colosenses 1:15, dice que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, es ahí donde se da el concepto, pero no nos vamos a lo que más dice el mandamiento. Más adelante, para entender, tenemos que leer también Éxodo 20 al 23. Ahí nos habla que realmente el pecado es la idolatría. Y Dios quería tener al pueblo junto con él, que no pecara, pero el pueblo falló. Entonces, Dios iba a tener una comunicación con Moisés. Entonces, Moisés les dice, Dios lo que quiere es que no pequen. Realmente, entonces aquí hay una mala interpretación de lo que es el mandamiento, porque agarramos uno, pero no cumplimos los demás. Por ejemplo, tenemos más adelante en el Éxodo tenemos también, ¿qué te digo? Dice, no te harás imagen. Bueno, hay que ver otra cosa en los mandamientos. El mandamiento de la iglesia es el mismo, algunos dicen lo cambiaron, pero en la Biblia católica, te tengo la latinoamericana, te tengo la de Jerusalén, el mandamiento te habla del primero, que es uno solo. Las sectas te hacen dos, y al final, que son dos, te hacen uno. Entonces terminan teniendo 11.
te digo esta aclaración, ¿por qué? Porque realmente cuando te habla de imágenes, te está refiriendo a 23. Entonces, en el último, cuando te dice no codiciarás la casa de tu vecino, todo lo ajeno, no es lo mismo que tú codicies una casa a que codicies el esposo de tu vecina o la mujer del vecino. Entonces aquí la iglesia te lo pone como no codiciar los actos impuros, o sea, no desear cosas impuras y no codiciar las cosas ajenas. Son cosas, hay que entender que la Biblia antes no estaba dividida en capítulos. No estaba dividida en capítulos, fue un obispo de la iglesia que dividió los capítulos y versículos. Entonces todos se centran en lo que es el Éxodo 24 y no te salen de ahí, parecen discos rayados. Entonces ahora te voy a decir algo. El templo que hizo Salomón, el lugar santísimo era un lugar más santo de lo que era el templo. Realmente el lugar santísimo era como la parte más importante del templo. El resto del templo no tenía mayor valor porque estaba separado del lugar santísimo por un velo. Entonces Salomón puso dentro de lo que era el arca de la alianza, el lugar santísimo del santuario, los 2 querubines. Entonces, cuando vemos aquí en el arca, esto lo vas a ver en lo que es Reyes, en la carta de los Reyes, en la primera carta de los Reyes, en el capítulo 6, versículo 23 al 27, vas a ver cómo Moisés formó los querubines y también el mandato fue en Éxodo 25, 18. Entonces, ¿cómo podemos decir? Dios se está contradiciendo porque prohíbe las imágenes en un lado y en otra parte la manda a hacer. En Éxodo 24 se prohíbe las imágenes, pero no todo tipo de imagen. Entonces, cuando vemos lo que es Éxodo 23, en lo que eran las escrituras antiguas, en el idioma que se escribió la Biblia, en el griego, en el hebreo, en arameo, el ídolo que te hablaba era Pesel, y la imagen representativa es Selem, y también te menciona Pichuac, que son jeroglíficos, cosas que decoraban las imágenes. Entonces, debemos entender el concepto de las cosas. No es lo mismo un ídolo que una imagen. Un ídolo es un falso Dios y una imagen es la representación de algo. Ahora te voy a decir una cosa. Cuando la iglesia define la doctrina de la Santa Trinidad, dice que la Santa Trinidad tiene la misma divinidad. O sea, Dios tiene la misma divinidad, son 3 personas distintas en un solo Dios verdadero. O sea, la iglesia no conoce otro Dios más que el Dios poderoso. Entonces, si le damos una divinidad a un ídolo, a una imagen, entonces estamos diciendo que hay otro Dios. Pero nosotros decimos que existe un solo Dios. Y por eso es que en el credo que nosotros profesamos dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido por obra de gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre. Creo que de ahí venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Madre Iglesia Católica, la comunión de los santos, la resurrección de la carne. Hermana Alma, para usted hace falta tener una imagen para poder ¿Cómo la pregunta? Para ustedes es necesario tener imagen de algo para que... Pues representa algo. Los templos de la iglesia, los templos de la iglesia representan la Jerusalén celestial. Entonces, a mí me hace pensar que una imagen, un crucifijo de Cristo, por ejemplo, me hace recordar el sufrimiento de Cristo y el sacrificio de Cristo en la cruz, que dio su sangre por mi salvación. Y esto, Jesucristo, mira, en lo que es el Evangelio de San Juan, Jesucristo hace mención cuando Dios mandó a Moisés a hacer la serpiente de bronce, que tú lo vas a encontrar en el Números 21:8. Ahí específicamente hallás lo que es la serpiente y es la prefigura de Jesucristo en la cruz. Entonces, una imagen es una imagen, no es otro Dios. Entonces para usted sí es necesario.
es importante. El padre del protestantismo, Martín Lutero, decía que la imagen es el evangelio de los que no pueden leer y que no pueden escuchar. Entonces, una imagen que me representa lo divino para mí es importante. Una imagen que me represente lo divino, en el caso de Jesucristo. Recordemos que la iglesia solo tiene imágenes de Jesucristo, de la Virgen María y de los santos. No tenemos de bueyes, no tenemos el becerro de oro, no tenemos ídolos, tenemos imágenes de los santos que viven en el cielo. Jesucristo vive en el cielo, María vive en el cielo, los santos viven en el cielo, y como prueba de eso tenemos Apocalipsis 4:8, dice las oraciones de los santos. Apocalipsis 6:10 te habla de las almas que pedían al Cordero la venganza porque son mártires de la iglesia. Entonces los santos viven, y como dice Jesucristo en Lucas 22:38, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Ok, hermano, hay una hermana que mandó las preguntas. Dice que si usted responde, ¿por qué entonces la Biblia dice que no fueron y creyeron? Esa es una pregunta tonta, porque nosotros, te mencioné lo que... Sí, yo sé, pero no tiene sentido. ¿Cómo te digo? Quiero atacar a aquel y lo voy a acusar de lo que realmente yo creo y no lo que ellos creen. Nosotros creemos que Dios, cuando nosotros vamos a la doctrina, desde niños y recibimos la catequesis, nos enseñan que Dios es espíritu. Y nosotros adoramos a Dios en espíritu y verdad, como dice Juan 23 y Juan 24. Entonces Dios es espíritu, yo no lo voy en la carne, en lo material, yo no lo voy a poder adorar, lo voy a adorar en el espíritu, porque Dios es espíritu. ¿Qué es idolatría para usted, hermano? La idolatría es realmente pensar que el pecado en sí es idolatría. Si tú quitas tu corazón, tu mente de Dios, dejas de creer en Dios, es idolatría. Amar al dinero, te voy a leer lo que nos dice lo que dice Colosenses 3:5. Dice, y por tanto, dad muerte a todo lo terrenal que haya en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, y la avaricia, que es una forma de idolatría. Efesios 5:5 tal vez también nos dice que el amor al dinero es idolatría. Entonces, cuando tú amas al dinero, cuando tú le pones amor al dinero, cuando tú matas por dinero, cuando tú vendes el evangelio por dinero, estás idolatrando, porque estás poniendo al dinero como tu Dios. Hay otras cosas. El concepto no se limita solo a una imagen. El concepto es amplio. Hay la lujuria, que es un pecado de desenfrenos sexuales que tenemos, que queremos 3 mujeres, 4 mujeres, 5 mujeres, 6 mujeres, 10 mujeres, todas las mujeres que yo pueda tener sexo con ellas, igual las mujeres que quieren más hombres. Un sexo desenfrenado se llama lujuria y es una forma de idolatría. Entonces, todo lo que te aparta de Dios es idolatría, no solamente el tener una imagen religiosa. ¿Desde qué años empezaron a usar las imágenes? Hermanita, la iglesia tiene 2000 años. La iglesia católica es la única fundada por Jesucristo y tenemos pruebas históricas y bíblicas, la tradición apostólica de la iglesia, y desde el primer siglo tenemos las pruebas cuando los primeros cristianos que eran católicos huían del emperador Nerón y se escondían en las catacumbas. En las catacumbas podemos encontrar la historia de la iglesia. Ahí tenemos imágenes de la Virgen María con el niño Dios. Tenemos imágenes de los apóstoles. Tenemos imágenes de los templos. Tenemos imágenes de un altar. ¿Para qué era el altar? Para celebrar la Eucaristía, el único culto divino. Entonces, estos cristianos que se escondieron en las catacumbas ya usaban imágenes en el primer siglo. Entonces, podemos decir que la iglesia usa las imágenes
desde el primer siglo, pero ahí no había idolatría. ¿Por qué? Porque no habían protestantes. No había. Ahí no eran idolatría las imágenes. Muy bien. Hermanos, me preguntan que le dijeran. Realmente la representación en la fotografía es María. La fotografía en la iglesia es María. Ajá, es María la de la foto. Nosotros tenemos representaciones de la Virgen que toman el nombre de la Virgen. No puedo decir que es la imagen real de María, pero como te digo, la imagen es representación de algo. Entonces lo que a veces no se entiende, ídolo e imagen tiene una diferencia. Entonces el ídolo es creer que un objeto, persona, animal o cosa es un dios, y una imagen es lo que representa a algo. Entonces definitivamente nosotros tenemos representaciones de la Virgen María, que es una sola, igual como Jesucristo es uno solo, igual que Dios es uno solo. Entonces hay representaciones, por ejemplo, de Jesucristo. En Guatemala, por ejemplo, tenemos el Cristo Negro de Esquipulas, porque Jesucristo es para todas las razas, ya no es para judíos ni para griegos, sino para todo el mundo. Entonces, por eso tenemos la representación de María, pero depende cómo creamos en ella, y así tenemos lo que es María. Pues no es una sola Virgen María, es solo una, la Madre de Dios, María de Nazaret. Muy bien, hermano, muy bien. Acerca de las demás personas que no creen en las imágenes. ¿Cómo dices? ¿Qué opinas acerca de las personas que una imagen hace milagros? Pues están en lo cierto. Ningún católico cree que una imagen haga milagros. Una imagen de yeso es solo la representación de algo, pero no es que haga milagros. Los milagros los hace solo Dios. Ahora que creemos de que los santos pueden ser intercesores por nosotros, sí creemos en la intercesión de los santos y de la Virgen María. Pero mediador hay uno solo, es Jesucristo, es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, realmente una imagen no te va a hacer milagros, es solo la representación de algo, es la representación realmente de lo que es lo divino. Y esto pues lo encontramos a veces. Es cuestión de saber realmente de qué nos están hablando, cuál es el culto que estamos promoviendo, porque la iglesia, si tú no sabías, tiene 3 tipos de cultos. El uno es la tría, que es adoración, y está su base bíblica en lo que es Lucas 4:8, y es la adoración exclusiva para Dios. Ya te dije en el credo que es lo que cree el verdadero cristiano. Quien no cree en el credo de la iglesia no es cristiano, porque está fuera de ese credo que abarca las iglesias católicas. Católicas, no solo la iglesia católica romana, sino que la iglesia católica en sí. Somos 12 iglesias apostólicas con un sucesor apostólico cada uno. El Papa Francisco es el sucesor de Pedro, y así tenemos la iglesia ortodoxa griega, que tiene al sucesor de lo que es Andrés, hermano de Pedro. Entonces tenemos 12 iglesias católicas, ahora se han extendido más, cada una con su respectivo sucesor. Todas las iglesias católicas profesamos la misma profesión de fe, el credo que yo te acabo de rezar hace un ratito. Y déjame decirte algo también, que las iglesias protestantes, las iglesias históricas, le hace la luterana, a la anglicana, los calvinistas, ellos también creen en el mismo credo. Te voy a contar, fui yo ahorita para Navidad a una iglesia luterana, un culto luterano, y tiene casi la misma liturgia de la iglesia católica. Tienen su imagen del buen pastor, tienen su nacimiento y tienen una imagen de la Virgen María. Entonces son luteranos, los verdaderos protestantes. Las iglesias históricas tienen la misma profesión de fe que las iglesias católicas. Te digo católicas a nivel de lo que es católica. La iglesia, por lo dice, es una santa, católica y apostólica, pero cada una, hay una en Alejandría, otra en Antioquía, otra en Roma, y así.
todas tienen el mismo credo y también las iglesias históricas profesan la misma fe. Incluso la iglesia acepta algunos sacramentos que ellos llaman de las iglesias como las iglesias históricas. Y déjame decirte que en el numeral 818 del catecismo, la iglesia nos manda a abrazarnos mutuamente con estas iglesias históricas, estas iglesias protestantes, y nos manda y nos llama a que nosotros les llamemos a ellos cristianos, porque ellos son cristianos. Los que nacen de la ruptura de 1517 con Lutero son cristianos. La iglesia en el catecismo, en el numeral 818, nos manda y nos dice que los llamemos cristianos. Voy a responder algunas preguntas a usted, hermano. Dice Yasmin Gómez. Entonces, Jesucristo no es omnipotente, no lo puede todo. ¿Necesita intercesores? Eso yo podría decirle a los hermanos separados. Si creen en Dios que es omnipotente y no creen que Dios sea omnipresente, omnisciente, omnipresente, ¿por qué le piden al pastor que ore por ellos si está intercediendo? Nosotros creemos en intercesores. Jesucristo es el mediador de una alianza nueva y eterna que Él vino en la cruz. Entonces, Él es mediador ante Dios y los hombres. Él está en el santuario celestial ministrando con su propia sangre. Pero la iglesia en la tierra está en comunión con Dios. Por eso nosotros decimos que somos tres iglesias en una. La iglesia peregrina en la tierra, la iglesia en estado de purificación y la iglesia triunfante que alcanzó ya el cielo. Entonces estamos en una comunión con Dios. Y es por eso que la Eucaristía es un mandato de Cristo que lo hacemos, porque esa es la alianza eterna. La alianza nueva y eterna es en la sangre de Cristo, en la Eucaristía. Y Él hace ese pacto de la nueva alianza la noche de la Pascua. Por eso dice, el que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre, no tiene vida en Él. O sea, estamos muertos sin vida. Ok, la otra pregunta es así. ¿Por qué si los apóstoles no tenían imágenes? ¿Por qué los católicos? Yo creo que ya le respondí. Los mártires de la iglesia eran los apóstoles. San Ignacio de Antioquía en el año 107 era un obispo de la iglesia católica y es padre apostólico de la iglesia. Él era uno de los obispos de Antioquía. Es segundo sucesor de Pedro en la iglesia de Antioquía, obispo de la iglesia. Si los mártires que se escondieron de Nerón, de la gran ramera de este imperio romano, que era la gran ramera, se escondieron por salvar sus vidas y tenían imágenes, y estas iglesias pertenecían a lo que era Antioquía o a Roma, a mismo Jerusalén, porque recordemos que el imperio romano abarcaba lo que era Jerusalén, parte de Asia. Por eso están las la carta que va para las siete iglesias que menciona Juan en el Apocalipsis, y también gran parte de lo que es África era de lo que era el imperio romano. Entonces ya habían imágenes. En el primer siglo hay imágenes y tenemos pruebas fehacientes de que sí habían imágenes. Muy bien. Hermano, ¿me puede poner una auriculares? Okay. Permítame un momento. Vosotros discúlpenme de verdad, lo que pasa es que el teléfono el día de ayer Pues no ha funcionado bien. pues no ha funcionado bien.
siento. Pero se escucha peor, siento. ¿Cómo se escucha, hermano? ¿Cómo se escucha, hermano? Ah, muy bien. No, como que sí es interferencia con mi No, teléfono. como que sí es interferencia con mi teléfono. Hermano, ¿qué le parece si mañana Hermano, ¿qué le seguimos parece el si tema? mañana Porque seguimos la verdad el mi tema? teléfono está Porque la muy verdad mal. mi teléfono se escucha muy mal. Yo escucho perfecto, hermanita. Ah, perfecto. Mosuras, Ah, mañana perfecto. continuamos con la Mosuras, segunda mañana parte. continuamos con la segunda parte. Es mi teléfono el que está dañado, Es mi ya me di teléfono el que cuenta. está dañado, ya me di cuenta. Se me cayó el día de ayer. Se me cayó el día de ayer. Cayó de pura pantalla Cayó de y le pura afectó a la pantalla pantalla y y le le afectó al afectó a la audio. pantalla y le afectó al audio. Y pues afortunadamente Y voy pues a ver si lo puedo afortunadamente voy mandar a a ver si arreglar lo puedo hoy, si mandar a no pues arreglar hoy, si no pues ya. Yo te escucho perfectamente. voy a Voy conseguir a otro conseguir teléfono otro para hacer el teléfono en para vivo. hacer el en vivo. No, hermano, pero No, yo cuando hermano, pero yo hablo se cuando me escucha hablo mucho se me así escucha eco y mucho mucho así ruido. eco y mucho ruido. Ok. Está bien, hermanita, como tú digas. Entonces los amo. Entonces, Gracias, gracias hermano. hermano, mañana nos vemos en la parte. segunda parte. Bendiciones. Bendiciones para todos los que nos siguieron. Amén.